Un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Daniela Reina, estudiante del segundo año de Derecho bajo la modalidad semipresencial virtual de la UNEYES de PDR, con la actividad académica evaluativa correspondiente al módulo 2 del subproyecto Derecho Procesal Civil 1. Les estaré disertando en temáticas relacionadas a la estructura del órgano jurisdiccional y las funciones del alguacil y los secretarios. El órgano jurisdiccional, específicamente la organización judicial, es el conjunto de normas que establecen los órganos y el sistema para la administración de justicia, señalando las competencias de los jueces, sus facultades, obligaciones y la forma de designación de la sustitución, así como las garantías de su independencia. El artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinan la ley y ejecutar o hacer ejecutar su sentencia. El Poder Judicial de Venezuela es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia y otros, que se subdividen en cortes de apelaciones, tribunales superiores, entre otros. Sus funciones y atribuciones se fundamentan en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Las clases de órganos jurisdiccionales dentro del Poder Público Judicial, conforme a lo previsto en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se encuentra el sistema de justicia constituido por el Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales que determinan la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, CIPC, las auxiliares funcionarios de justicia, el sistema penitenciario de cárceles, los medios alternativos de justicia, la mediación, la conciliación, el arbitraje, la justicia de paz, los ciudadanos que participen en la administración de justicia, los escabinos y expertos, tasadores y otros, los abogados autorizados por el ejercicio. Mediante la organización de los tribunales se determina la manera de construirlo, las personas que intervienen en su constitución, la jerarquía de los tribunales y las relaciones subordinadas entre ellos, así como también su composición interna, todo de acuerdo a los poderes y deberes señalados en la ley, para el ejercicio de la función jurisdiccional por parte del órgano judicial, que es el respectivo tribunal, y la persona natural que actúa en nombre del tribunal, como lo es el juez, según Pupio 2004. Los tribunales que conforman la organización judicial de Venezuela son los tribunales de la jurisdicción ordinaria, de acuerdo a la competencia y jurisdicción, y ellos pueden ser colegiados, que son los que están conformados por varios jueces, tales como el Tribunal Supremo de Justicia, formado por 6 salas y una sala plena. Cada sala se encuentra integrada por 5 magistrados y la sala plena se encuentra compuesta por 32 magistrados del más alto tribunal de la República. Según la medida del poder que ejercen los tribunales se pueden clasificar en ordinarios, que son los que ejercen la jurisdicción civil, mercantil y penal. Además conocen los principios de todo tipo de causa civil o penal. Los tribunales de la jurisdicción especial, donde se encuentran los unipersonales, que son todos los demás tribunales del país, superiores de primera instancia y municipio. Están los especiales, que son aquellos cuyos conocimientos de causa están limitados a ciertos tipos controversiales, tales como aquellos asuntos mercantiles del niño y del adolescente, laborales, agrarios, entre otros. Está el contencioso administrativo, que ejerce la jurisdicción en los asuntos relacionados con las controversias frente al Poder Público Nacional, estatal, municipal, específicamente frente a la administración pública. Las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia son las que están establecidas en el artículo 266 de la Constitución de la República. Con la entrada en la vigencia de la Constitución se creó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como máximo representante de la jurisdicción constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 334 de la Ley Fundamental, que se encarga de forma exclusiva de declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejerce el poder público, dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de la ley.
de manera que la Sala Constitucional va a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, siendo el máximo y último intérprete de la Constitución y velando de su uniforme interpretación y aplicación. Conforme al artículo 335 de la Constitución, las interpretaciones que establezca la ley sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales, que son de carácter vinculante tanto para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia como para los demás tribunales de la República. El juez es un funcionario público profesional que representa al Estado en el ejercicio de la función jurisdiccional y está investido de la potestad de dictar sentencias en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley. Ingresa a la carrera judicial mediante un concurso de oposición público que asegura la idoneidad y la excelencia del Poder Judicial, y es el agente más importante del órgano. Es el agente más importante jurisdiccional y está obligado a garantizar a las partes el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Es un profesional altamente calificado, es un experto conocedor del funcionamiento del órgano jurisdiccional, debe ser un gerente líder, coordinador, comunicador, especialista, socializador, motivador, renovador, dinámico, excelente, solidaridad, ético y reflexivo con los grandes valores morales. Algunos de los caracteres del juez son como garante debido al proceso, es decir, un administrador de justicia que conoce a plenitud todos los actos que debe ejecutar en relación a su jurisdicción y su competencia. El juez respetuoso de los derechos y libertades fundamentales, garante del derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso de la justicia de los ciudadanos. El juez, como aplicador de la norma del derecho sustantivo objetivo, se caracteriza por ser un auténtico intérprete de la Constitución y de las normas que rigen el ordenamiento jurídico venezolano. El juez, como director del proceso, a reflejar en su actuación que demuestra autoridad y liderazgo en la conducción del proceso y legitimidad social, garantizando el desarrollo de los actos procesales. El juez, como gerente, es decir, que tiene cualidades de la administración eficiente y eficaz de su despacho y de los funcionarios judiciales. El juez, conocedor y ejecutor del uso técnico de la palabra hablada o principio de oralidad. El juez, conocedor de las ciencias sociales y humanísticas, sociología, filosofía, psicología, entre otras, estrechamente vinculadas con la función del administrador de justicia. El juez, comprometido con el rol que le toca cumplir en la sociedad, conocedor del medio económico, político y social en el cual se desenvuelve. El juez, como la persona con los más altos principios éticos y valores morales. Uno de los modos de designación y condiciones de los jueces es que en nuestro país se ha adoptado como una regla general para ingresar en función pública el concurso público fundamentado en los principios de honestidad, idoneidad y eficiencia, como lo establece el artículo 255 de la Constitución. El artículo establece que la República postula la carrera judicial bajo cuya filosofía se entiende de la tarea del juez y se sustenta su vocación de vida para dedicarle toda la vida. Por ello se habla de la carrera y no de un simple empleo. La carrera se inicia con el ingreso de juez y el ascenso a través de los diversos grados de la jurisdicción, para la cual se ha diseñado tanto la ley de la carrera judicial como el proyecto de los códigos de ética del juez venezolano. Ahora, el secretario del tribunal es el funcionario público dispuesto para que actúe el juez en la realización de algunos actos procesales y suscriba con él los actos, resoluciones y sentencias, y en general a dar autenticidad a los documentos emitidos por el tribunal, custodiar el archivo y realizar las diligencias encomendadas por la ley. El secretario es entonces el jefe administrativo bajo cuya dirección se encuentra el personal subalterno y bajo cuya responsabilidad se encuentra la custodia y los expedientes y el mobiliario del despacho. La designación y remoción del secretario es personal de libre nombramiento y remoción de los jueces, según lo dispone el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y como todo funcionario público debe reunir los mismos requisitos de cualquiera de ellos, sea mayor de edad, estar en libre ejercicio de sus derechos y ser abogado. En cuanto a las atribuciones del secretario, el secretario debe firmar junto con el juez las sentencias que dicta el tribunal, así como la realización, los actos procesales de suma importancia, firmar con el juez los actos de contestación, recusación, declaraciones, aceptaciones,
experticia y los demás que deben concurrir las partes o terceros llamados por la ley. El artículo 104 del Código de Procedimiento Civil manifiesta esto. Debe igual inscribir en el expediente los actos del tribunal bajo el dictado o instrucciones del juez. En cuanto al alguacil, el alguacil es un funcionario público que colabora con las labores del juez y secretario en la prestación del servicio jurisdiccional. Igual que todo funcionario público tiene las atribuciones y responsabilidades que la ley le indica, sobre todo la responsabilidad administrativa, civil y penal por el abuso en el ejercicio de sus funciones. No puede estar vinculado con el juez ni con el secretario por parentesco o comunidad conyugal y requiere saber leer y escribir, ser mayor de edad y estar en plenitud del ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Una de las atribuciones y responsabilidades de la alguacil es que es guardián del orden dentro del local del tribunal y ejecuta sus órdenes que en uso de sus atribuciones imparte el juez o el secretario. Y la principal tarea del alguacil es practicar las citaciones y notificaciones a las partes o terceros que deben realizarse a lo largo del proceso judicial, tal como lo establece el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Igual que el resto de los funcionarios, está obligado a asistir al despacho y no ausentarse sin justa causa. Artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Civil. Otros funcionarios permanecen eventuales u ocasionales para cumplir con las labores que se requieren en la prestación del servicio. Los órganos jurisdiccionales se sirven de un conjunto de personas profesionales o no que se dedican a la realización de tareas específicas durante el desarrollo del proceso. Estos funcionarios pueden ser permanentes u ocasionales. Los funcionarios permanentes son los escribientes y los archivistas, y los funcionarios eventuales son los peritos, depositarios y otros.